Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Como sabéis, cada semana aparezco por la pantalla de Costa Noroeste para decirles que tenemos un mensaje de esperanza para vosotros. Y también desearle que Dios les siga bendiciendo. Es posible que tú no creas en Dios, es posible que tú seas un buen religioso. Pues buenas tardes, queridos amigos de este programa, Sembrando Esperanza. Como sabéis, cada semana aparezco por la pantalla de Costa Noroeste para decirles que tenemos un mensaje de esperanza para vosotros. Y también desearle que Dios les siga bendiciendo. Es posible que tú no creas en Dios, es posible que tú seas un buen religioso, que una experiencia personal con Dios es lo que te lleva a ser cristiano, ¿vale? Me gustaría que en esta tarde, que es el segundo programa de septiembre, ustedes puedan también recibir algún rayo de esperanza de lo que el invitado de hoy nos trae. Vamos a hablar también, como ocurrió el sábado pasado, la mujer nos contaba, Adela nos contaba su vida, su historia, su tragedia, y bueno, el de hoy también tiene sus tragedias, pero no vamos a hablar de sus tragedias, vamos a hablar de otra cosa con él. Él es de Rota, natural, nacido, vivido en Sanlúcar y por 48 años en Tenerife, en las Canarias. Así es que vamos a presentártelo. Miguel Bernal Arana, de la familia Arana, de allí de La Jara. Mucha gente todavía te conoce en Sanlúcar, porque aunque haga 48 años que te fuiste de aquí, no más. Bueno, sí, más o menos, vaya, fue en el 69, me fui a la mili y ya no volví. Así es que mucha gente todavía te conoce en Sanlúcar. Más de 50 años. Más de 50 años ya. Bueno, ¿te sientes sanluqueño o no? Hombre, siempre llegar aquí, el aire del mar de Sanlúcar, y la brisa y todo eso hace que uno se sienta realmente en su ámbito, en su tierra. En fin, claro, muchos años fuera también hace que tengo que repartir el cariño y el amor por las diferentes tierras en las que uno ha vivido, ¿no? Porque va dejando partes de la vida. Sí. Bueno, pues como decía Miguel, es un hombre que se fue a la mili, en aquellos tiempos cuando hacíamos la mili, y desde Algeciras, creo que se fue a Málaga, y ahí empezó ya pues un derrotero que le llevó a un seminario evangélico donde estudió prepararse para el ministerio evangélico, y bueno, se fue a Tenerife y allí lleva 48 años como pastor. Y él hace años te invité a un programa. Es verdad, ¿no? Yo creo que es la tercera por lo menos. Sí, sí. Así es que hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar un poco de tu vida, de tu ministerio, de la vida, cómo es la vida de un pastor y todo eso, ¿no? Bien, te decía antes que la semana pasada con esta mujer Adela Henares, yo le citaba el Salmo 23, porque es un salmo de mucha bendición para todo el que la lea, no importa la circunstancia en que esté. El Salmo 23 siempre ha sido maravilloso. Dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. Podemos apagar la luz y quedarnos ahí. Si nada me va a faltar, hay que preocuparnos. Bien, primera pregunta, Miguel. Como pastor, ¿cómo te sientes?
Bueno, lo normal cualquier persona es buscarse, cuando uno comienza ya después de la adolescencia, a buscarse la vida, es tener una profesión, ¿no? Y bueno, yo desde que conocí el Evangelio, pues mi carga principal, a qué iba a dedicar mi vida, pues comenzó a ser el ser útil en las manos de Dios, ¿no? Esa fue mi principal preocupación, visión, carga, así que tenía posibilidades, diferentes actividades o diferentes profesiones, pero incluso hice magisterio, pero siempre vi que lo que yo realmente quería dedicar mi vida era a la proclamación y al servicio del Señor, pensando y creyendo, como sigo creyendo todavía, que es la profesión o la actividad más hermosa que puede haber en este mundo. ¿Cómo llegaste a eso, Miguel? ¿Cómo tú llegaste a la iglesia evangélica? Bueno, hay un versículo en Eclesiastés que dice que Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. Y esas verdades que termina el versículo diciendo, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio. Es decir, Dios puso eternidad, y esa inquietud, de esa ansia de eternidad, no la llena ninguna profesión, ni el dinero, ni la familia, ni ninguna otra cosa la llena. Es decir, esa necesidad de algo más, esa necesidad de eternidad, fue lo que a mí me llevó a buscar y estar atento. ¿Qué es eso de la Biblia? ¿Qué es eso de cristiano? ¿Qué es eso de evangélico? Y bueno, el Señor puso en mi camino un hermano mío al cual le regalaron una Biblia de alguien que vivía aquí mismo en esta zona de Sanlúcar, Manolo Buzón, y ese Nuevo Testamento llegó a mi casa y fue lo primero que yo comencé a contactar, ¿no? Y para mí fue un milagro que ese libro llegara a mis manos, del cual yo solamente había oído alguna referencia, que tenía 27 libros, que era un libro que tenía 27 libros. Me imaginaba una colección, una estantería llena, y cuando vi aquel libro pequeñito, pues la verdad que, bueno, me sorprendió y empecé a leerlo, y eso fue llenando mi vida poco a poco, y bueno, a partir de ahí, bueno, el Señor fue abriendo otras puertas y otros caminos. ¿Cómo fue tu salida de la península para Canarias? ¿Qué pasó? Bueno, después yo comencé a asistir a la iglesia aquí en Sanlúcar con el pastor Sebastián Vidal y bueno, y otra gente, otros hermanos y amigos. Y bueno, el hablar con uno, hablar con otro, pues fui viendo que había esa práctica de prepararse, ¿verdad? Que había lugares donde uno se podía instruir un poco mejor acerca de la Biblia en sí, lo que es, lo que conlleva, etcétera, todo lo que comporta la fe cristiana, que no es solamente una idea, es mucho más. Y eso me animó a prepararme un poco más, y sabiendo que había en Málaga una institución que se dedicaba a esta labor de preparar, pues yo hice lo posible. Bueno, cuando terminé el servicio militar, que mis padres me esperaban aquí en Sanlúcar, pero yo me fui para Málaga. Y a partir de ahí estuve unos años ahí, estuve con los estudios, estuve colaborando con la iglesia en Málaga, y luego pues se recibió una carta en Málaga donde el pastor, que estaba en un pueblo de la isla de Tenerife, estaba enfermo y estaba buscando un sustituto, y así fue como yo entendí que el Señor me llamaba a ir para allá. Y fuiste y te quedaste. Y fui y me quedé. Este hermano falleció a los 3 o 4 días de yo estar allí. Esto fue en el año 76. Fui de visita para conocer a los hermanos, y yo fui de visita un poco para ver si decidía o no quedarme. Pero al ver que este hermano había fallecido, yo entendí que el Señor me dijo, mira, pues esto es lo que hay y aquí te tienes que quedar. Volví para casarme, porque éramos novios, mi esposa, con mi novia en ese momento, y nos casamos, y poco tiempo después ya nos fuimos para allá y allí hemos estado. Bien, ¿qué más podemos preguntarte, Miguel? Como te preguntaba antes, es difícil la vida de pastor, ¿verdad? Hombre, ciertamente cada profesión tiene sus características, ¿no? Lo que pasa es que la vida del pastor no es fácil que otras personas la entiendan. No es fácil porque en cualquier profesión es normal, la persona trabaja por un salario. O sea, todo el mundo trabaja por un salario, ¿no? Eso es lo normal. En este caso del ministerio, del discipulado, el ministerio del Señor, cuando uno lee los evangelios, lee a Jesús como llamó a la gente, nunca estaba presente ni era lo más importante el salario. Así que
Claro, eso tiene sus dificultades, ¿verdad? Para que la gente lo entienda. Claro, al final, pues tenemos que comer, tenemos que vestir, tenemos que tener una casa y eso hace que sea difícil porque la cuestión del dinero es muy delicada, siempre se confunde. También es verdad que hay de todo en la viña del Señor. Hay hermanos desde los primeros apóstoles, ¿verdad? Jesús decía, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. El apóstol Pablo decía, mira, yo a veces he recibido ofrenda, pero otras veces estas manos me han servido. Y esa ha sido siempre mi línea, dedicarme a la obra y trabajar para las necesidades materiales. Y también he recibido bendiciones y ayuda de los hermanos en lo posible, ¿no? Pero no es fácil que la gente entienda que hay necesidades materiales y hay veces que los pastores tampoco entienden que también se puede trabajar y no pasa nada porque Jesús, que supiéramos, por lo menos era el hijo del carpintero, o sea, lo más probable es que también hubiese trabajado con el padre. Y Pablo pues hacía tienda y él no se avergonzaba de decirlo y lo hacía. Así que es verdad que es una profesión diferente, que no es fácil entender, pero bueno, luego hay otro trasfondo que es qué es lo que te mueve, ¿no? Ha estado en 4 iglesias. Sí, en estos 48 años he estado en 4 iglesias. Estuve 5 años en Icó de los Vinos, en el norte de Tenerife. Estuve 1 año en otra iglesia pequeñita que había en un barrio de La Laguna, que es el barrio de San Matías, o Taco San Matías. Y después estuve varios años también con la librería bíblica. Y finalmente los hermanos de otra iglesia ahí en la zona de La Laguna, en tanto que el pastor había dejado la obra allí, pues era una iglesia pequeña también, y allí he estado unos 30 años. Y ahora llevo unos 5 años en otra iglesia pequeña también, en otra zona de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife, en la zona de las Indias. La iglesia, el nombre es Iglesia Evangélica Dios es Fiel. Dios es fiel. ¿Tú lo ves futuro a la iglesia? Bueno, también en muchas reuniones de pastores hemos hablado del futuro de la obra del Señor, ¿no? Y bueno, a mí me gusta leer la Biblia y Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Qué quería decir Jesús o qué opinión tienen los seres humanos por ahí, o los pastores incluidos, los teólogos, los que estudian la labor de la iglesia, ¿no? Yo creo que la iglesia está llamada a crecer en medio de las más grandes dificultades, o sea, en medio de una terrible oposición. Así ha sido desde el principio. Hombre, ha sido así que Jesús murió crucificado, muchos de los apóstoles fueron igualmente sacrificados de una forma u otra, y la iglesia sufrió terribles persecuciones, y 2000 años después la iglesia sigue sufriendo persecuciones. La fe cristiana es peculiar, porque habla de las grandes necesidades del hombre, y llamamos la fe cristiana porque la fe es confianza. Y si el cristiano no ha entendido bien lo que es esta vida y lo que es la vida cristiana, etcétera, la fe se convierte en una especie de máscara, algo vacío y hueco. Y en ese sentido, pues cuando uno ve Europa o América cristiana, es decir, en teoría que ha sido pues continente cristiano, y en este momento 2024 uno puede decir que Europa ha renunciado a la fe cristiana, el futuro de la iglesia, si la iglesia estaba mayormente, en teoría por lo menos en Europa, América del Norte y estas dos partes del mundo, pues, prácticamente cuando uno sondea no se ve la tendencia, y algunos pastores han dicho, bueno, pues no, la iglesia va a fracasar, no sé qué. Yo creo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, las dificultades no van a faltar, en ningún momento de la historia han faltado las dificultades ni van a faltar. Así que yo sí creo en el triunfo final de la iglesia en medio de las dificultades. Jesús triunfó muriendo crucificado, es lo que hay. Muy bien. Nunca había escuchado la expresión esa, Cristo triunfó, aunque es la práctica de lo que se dice, ¿no? Consumado es. Consumado es. Cuando Aquí moría. Se acabó. Bueno, ¿tú crees que la gente tiene hambre de Dios? ¿O están buscando...? Bueno, la gente tiene hambre. La gente tiene hambre. El ser humano, Dios ha puesto el hambre, ha puesto eternidad en nuestro corazón. O sea, eso existe. Pero ¿qué pasa? Vaya, tampoco es fácil explicar. Pero bueno, desde el principio, en Génesis, el Señor le dijo tal cosa: puedes comer de todo, que habría, pues yo no sé si había 100
o miles de árboles, y había uno del que lo dijo no comerá, y puso su miradita en el que estaba prohibido. Vino alguien por allí, otra voz diferente de la de Dios, le dijo, no, el secreto de tu felicidad está en este prohibido. Y yo creo que la historia de la humanidad es esa historia de poner la mirada en aquello que realmente no contiene la felicidad, no llena esa hambre de eternidad que hay en nuestro corazón. Y el mundo va detrás de una especie de espejismo que cuando llega a conseguirlo resulta que no hay contenido. Así que el hombre tiene hambre, pero no busca saciarla con el agua de la vida, con el pan de la vida, sino con otras cosas que constantemente le hacen fracasar. La historia de la humanidad es una historia de fracaso, moral y espiritual. Y bueno, yo creo que el creyente que ha conocido a Dios ha entendido que es, como le dijo Pedro a Jesús, ¿no? Señor, ¿dónde vamos a ir? Tú tienes palabra de vida eterna. Esa palabra no la tiene nadie. No hay otro nombre bajo el cielo. Es que no lo hay. O sea, uno puede decir, cuando Pedro dijo que no hay otro nombre bajo el cielo, bueno, eso es una ocurrencia suya. Busquen, investiguen, averigüen, lean y a ver, y escuchen, a ver quién tiene las palabras que tenía Jesús. Las palabras, los hechos, la vida. Nadie, nadie, nadie. Es decir, el hombre tiene hambre de Dios. Tiene hambre, tiene necesidad, pero lo busca en lugares equivocados. Cuando hablo de la fe, hablamos hay varios tipos de fe, porque, por ejemplo, la gente, los católicos, hablando ya por su nombre y apellido, la fe en una imagen, una tiene la Macarena de Sevilla tan famosa, ¿no? Y otras más que hay por ahí, o un Cristo. Entonces, la fe. ¿Sí? ¿Qué pasa? Es que eso no es fe. Vamos a ver, la Biblia cuando habla de fe, habla de confianza, de creer, confiar. Pero claro, vamos a ver, cuando yo voy a confiar en esta silla en la que estoy sentado, la he mirado y he visto que tiene una estructura, más o menos, la he probado y digo, sí, me sostiene, ¿no? Es decir, es fe, pero también es pensar. Jesús decía, creéis en Dios, creed también en mí. No tengáis miedo. Claro, pero lo estaba diciendo él, alguien que ha ganado la confianza mía, por lo menos, y de muchos otros, de los apóstoles, de los discípulos, ganaba la confianza con lo que decía y con lo que era. Jesús tenía una vida totalmente coherente con lo que decía. Entonces eso hace que muchas personas confiaron en él, creyeron en él, tuvieron fe en él. Eso ha pasado conmigo, es decir, yo tengo fe en el Señor porque he visto su coherencia y he visto, como dice el apóstol Juan, y el verbo era Dios. O sea que Jesús me ha mostrado que él, siendo un hombre, era Dios. Así que eso me ha ganado mi confianza. Yo tengo fe, confianza en él, que lo que dice es cierto y se cumple. Ahora después hay otras definiciones, otras acepciones de la fe, que es el conjunto de creencias, ¿no? Y en ese sentido, pues cada religión, cada confesión tiene su propia fe, el conjunto de creencias. Pero mi confianza, la confianza del creyente no está basada en las cosas que decimos creer, sino que es creer en alguien que ha hecho algo. Y Jesús es alguien, no es un mito, es un personaje histórico que ha hecho algo, y lo que ha hecho, entre otras cosas, hablar o hacer milagros, es morir. Como dice desde el principio del Evangelio, morir por nuestros pecados. Es decir, yo tengo fe en alguien que ha hecho algo, tengo confianza. Eso conlleva, evidentemente, una serie de creencias, ¿no? Que sería la fe evangélica, la fe cristiana, ¿no? Que es las cosas que nosotros creemos, bueno, que hay un Dios que lo ha hecho todo, que la ciencia no puede negar y que muchos científicos se ven obligados a creer, aunque no crean, dice que no tiene otra explicación, el universo, todo, ¿no? Y bueno, y pues eso es lo que nosotros creemos, o sea, por eso tenemos esa confianza, creemos que Dios lo ha hecho, ha mostrado que Él es digno de confianza y seguimos adelante totalmente convencidos que es el único que llena las expectativas del corazón del ser humano. Sí, fíjate el texto de cuando Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. Sí, ¿a qué tipo de fe se refería? La confianza en Dios, o sea, la gente va a seguir confiando en el Señor, va a seguir confiando en mí y bueno, lo que decía yo antes,
Europa, cosa de los niños. La Europa actual tiene confianza en Dios. Yo diría que no. O sea, mayoritariamente ha perdido la confianza en el Señor, porque la ha puesto en los bienes materiales o en los placeres, lo de siempre, o en el poder, o en la diversión. O sea, los placeres, los cebos, como Jesús decía, el brillo de la riqueza que cautiva la mente, que al final no hay nada detrás. Pero es que uno lo ve tantas veces. Una persona dedica toda su vida, 60, 70 años, a estudiar y trabajar para ganar y tener riqueza. Y cuando Jesús contó la misma historia, y ahora le dice, oye, que se terminó el tiempo. Y todo lo que has trabajado, ¿para qué? Para nada. ¿Para quién será? Para nada. Es decir, has trabajado y te vas vacío de nuevo con la misma hambre que tenía, porque no te has alimentado del pan que satisface, ¿no? Entonces, ahí está la cuestión. Leí el otro día un relato de Rockefeller, que es el famoso millonario de Estados Unidos, que con muy pocos años se hizo dueño de todo el petróleo del mundo. Dice que el petróleo más pasaba por sus manos. Entonces, dice que en ese momento Cúpide tuvo una enfermedad y lo llevó al borde de la muerte. Entonces, estando ahí, cuando él por fin lo sacaron de ese momento, él dijo que desde ahora iba a crear una serie de asociaciones para ayudar a personas incapacitadas. Sí. Y desde entonces, prácticamente, la Fundación Rockefeller está ayudando a todo el mundo. Dice, entendió que todo se queda aquí y que no tenía nada. No tenía nada. Entonces, realmente es difícil o es triste que lleguemos a un punto como ese para decir hasta aquí. Ahora entiendo. Ahora entiendo, ¿no? Pero sin embargo, el texto cuando dice hallará fe en la tierra, Jesús no está dudando. Está haciendo una pregunta que realmente es congruente. Si la gente no busca a Dios, en sentido como los judíos, que estaban detrás de la idea, pero ahí iban, ¿no? Bueno, Miguel, algo más. ¿Qué mensaje tú escuchaste? Vamos a volver al principio. ¿Qué mensaje escuchaste? ¿Qué leíste en aquel Nuevo Testamento que cayó en tus manos cuando jovencillo, más bueno? ¿Qué te hizo pensar que tú necesitabas un cambio? Bueno, la enseñanza del Nuevo Testamento es clara desde el principio, cuando uno empieza a leer el Evangelio de Mateo y Jesús comienza a predicar y a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús no andó, que Juan, hemos visto, ya había comenzado, ¿no?, con esa misma frase, en lo que recoge el Evangelio de Mateo, y esa frase tiene una profundidad espiritual y social. Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Está diciendo al ser humano y a mí que nuestra forma de vivir, nuestra naturaleza, está desordenada y vacía, y que hacemos las cosas que no debemos y a veces ni siquiera queremos, pero es lo que hacemos. Y entonces Jesús propone el reconocimiento de nuestros fallos, el reconocimiento de nuestros errores. Y para mí ese es el mensaje que la Biblia me daba: reconocer que hacemos las cosas mal, aunque queramos hacerla bien, que ya es rollo, pero lo hacemos mal. Entonces reconocerlo es la cosa más difícil que tiene el ser humano, reconocer sus propios errores. Y eso fue lo que a mí me llevó, bueno, al Evangelio. No me convertí el primer día, porque yo al final soy creyente pero muy desconfiado, vaya, o bastante desconfiado. Yo quería estar seguro de a quién le iba a entregar, porque el Señor no pide cualquier cosa, ¿no? Cuando uno se casa, pues sí, te doy mi vida, bueno, eso es relativo. Pero Dios, entiendo yo, que pide mucho más que una esposa, un cónyuge. Entonces, es decir, me voy a poner mi vida en manos de quién. Entonces yo quise estar bien seguro de en quién iba a poner mi vida, ¿no? Y la primera cosa que tenía que entender es el reconocimiento de mis errores, mis pecados, mis faltas, que no son cuentos. O sea, es la absoluta realidad. El ser humano tiene que reconocer, y no hay alternativa, sus errores. Cuando los reconoce, comienza a nacer de nuevo. Como el hijo pródigo, como Jesús ha contado en tantas ocasiones,
como al apóstol Pablo cuando se tropezó con Jesús en el camino, y esa fue también mi experiencia, así, entender que no había otra alternativa, reconocer la debilidad humana frente a, yo diría, a la exigencia de la propia conciencia, que no es decir la exigencia de Dios, no, la exigencia que está en el mismo interior del hombre. El hombre sabe lo que es bueno y sabe que no lo hace. Y eso le lleva a tener, en general, si no hoy, mañana, mala conciencia. Aunque algunos se ufanan de sus fechorías, finalmente no tiene alternativa. El hombre va a cargar con su... Como Caín, cuando mató al hermano y no quiso reconocerlo, pero dice, dura cosa me es arrastrar esta carga de culpa. Y el ser humano va con una carga de culpa. Y yo no dejaba de sentir eso también, ¿no? Y vi que el Señor estaba dando la solución, que es el reconocimiento, el arrepentimiento, y que Jesús vino no para condenar, sino para salvar, para perdonar. Así que, bueno, para mí el Evangelio es la maravilla de las maravillas, porque te hace ver tu estado, tu enfermedad, y te da la solución, que es el perdón. Habrá algo más hermoso, ¿verdad? Y cuando llegamos a este punto, Miguel, ahí hay un público de 1.000, 2.000 o millones. No sabemos. No sabemos, ¿no? Los que nos estarán viendo. Pero es bueno que esa experiencia que tú tuviste, también ellos puedan experimentarla. ¿Cómo se lo explicarías tú en 3 minutos? Bueno, la Biblia habla constantemente y yo es mi lo que ha predicado durante 48 años. Mi mensaje es buscar a Dios. El hombre tiene que buscar a Dios. No busque en ningún otro sitio. O sea, no existe otro lugar. No hay nada que pueda llenar las ansias de tu corazón, sino lo que Dios ofrece. Fíjense, es que cuando Jesús, una persona puede sentir confusa. Y bueno, la Biblia dice, pues, pide sabiduría. Si está falto de sabiduría, pídela a Dios. Ay, es que no entiendo tal cosa. Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Es que tengo una gran necesidad. Y Jesús dice, yo soy el pan de vida, el agua de vida, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Es decir, que busquen a Dios, hermanos, y no todas las religiones. No, mire, cualquier religión es lo que ha hecho el hombre para intentar acallar su propia conciencia. La fe cristiana, es decir, el mensaje de los evangelios de Jesucristo, el mensaje de Jesucristo, es lo que ha hecho Dios. Mientras que el hombre intenta hacer un altar de piedra, Dios ha enviado a su Hijo para morir por nosotros, es decir, para pagar nuestras culpas, delitos o pecados. ¿Entiende? Entonces, ese es el mensaje. Y que no hay otro lugar. O sea, es mi experiencia, los años que llevo, y mientras el Señor me dé fuerza, voy a seguir diciendo lo mismo, el mismo mensaje. Y he comprobado, me gusta leer, leo a Confucio, leo a Buda, leo a Mahoma, leo a sabios griegos, y no hay respuesta mejor que la respuesta de Jesús. No las hay. El apóstol Pablo decía eso. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y Jesús lo dijo. Y, o creerle o no creerle, pero él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, es decir, a la felicidad eterna, completa, no por un tiempo ni para deshacerse como predican otras religiones, sino para encontrar de verdad la paz con uno y con Dios y con los demás. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Bien, querido amigo, has escuchado a Miguel, he dado la última noticia que él puede publicar hoy. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y te ha dicho también que tienes que reconocer tus errores. Te ha dicho también que Jesús, su primer mensaje junto con el de Juan, fue el del arrepentimiento. No podemos acercarnos a Dios si no estamos arrepentidos. No podemos acercarnos a Dios si no tenemos ese sentido de culpa y necesidad de limpieza. Dice que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Yo te invito a que busques la Biblia o el Nuevo Testamento como Él cayó en sus manos y te ponga a leerlo. Sí, ponte a leerlo. El Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el que tú quieras, pero léelo. Y seguro que va a tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque el Espíritu Santo de Dios te va a iluminar a leerlo y a entenderlo. ¿Te parece? Pues Miguel, muchas gracias. Ha venido de Tenerife justamente para tener este ratito aquí. Tener este ratito con nosotros. Que Dios les bendiga también a todos. Te adoramos y gracias. Queremos darte gracias, mi Dios. Gracias por la oportunidad de la gente que están ahí viendo este programa. ¿Vale? Si quieres una Biblia, llámame.
te la doy, ¿vale? Yo te la entrego o el Nuevo Testamento o un Evangelio, como tú quieras. De acuerdo, que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene.